YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean todos muy bienvenidos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal. En el día de hoy les traigo un video que en realidad ya hice hace unos meses atrás, hará 4 o 5 meses más o menos, y es acerca del top 5 de los que son a mi consideración o para mí los 5 mejores Red Rangers de la franquicia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo estás haciendo de nuevo? ¿Qué pasó? Cuando lo hice por primera vez y cuando lo edité, el editor que usé para editar ese video, valga la redundancia, tenía marca de agua y el video salió con marca de agua. Y bueno, la marca de agua queda muy feo. Por eso decidí hacerle un remake, como dice en el título, pero ahora sin la marca de agua. Así que bueno, una vez aclarado esto, comencemos. Puesto número 5. En el puesto número 5 está Jason de Power Rangers Mighty Morphin. Y sí, ya sé, muchos seguramente esperaban verlo en un puesto más alto. Les explico por qué está en el puesto número 5. A ver, a mí que me perdonen los fanáticos de Jason, pero todos los que eligen o ponen a Jason como el mejor Red Ranger de la historia, para mí están invadidos por la nostalgia. O sea, perdónenme. Les explico por qué. Con esto no quiero decir que Jason sea un pésimo Red Ranger, ni mucho menos, porque si no, no estaría en este top. Pero a diferencia de otros Red Rangers que voy a mencionar más adelante, Jason no tuvo tanto desarrollo de personaje y no tuvo una historia así tan atrapante o tan, digamos, interesante como otros. O sea, no tuvo un gran background detrás. Pero bueno, hablando de Jason en sí, del personaje, demostró ser un buen líder, demostró ser un muy buen Red Ranger. Siempre mantuvo unido al equipo en todas las batallas. Cuando tuvo que enfrentar a Goldar cuerpo a cuerpo sin poderes, lo hizo sin amedrentarse. Cuando tuvo que enfrentar a Tommy, cuando Tommy estaba bajo la maldición de Rita, que era el Green Ranger malvado, logró romper el hechizo de Rita y gracias a él Tommy se unió al equipo. Y otra cosa muy importante es que gracias a Jason, Billy dejó de ser un nerd miedoso que al principio siempre, ustedes se acuerdan que Billy al principio siempre esquivaba a los patrulleros, siempre se amedrentaba, pero gracias a Jason y su conocimiento en las artes marciales, él entrenó a Billy para que perdiera el miedo a los patrulleros y aprendiera a defenderse. Y cuando tenía que pelear cuerpo a cuerpo contra los patrulleros, ya no se amedrentaba como antes. Pero donde para mí sí demostró ser un muy buen Red Ranger fue en el episodio cuando, después de que Tommy perdió los poderes del Green Ranger, que fue consumido por el Sirio Verde, él, sus demás compañeros, o sea, Zack, Trini, Kimberly y Billy, fueron secuestrados por Goldar y llevados ante Zed, y sus poderes estaban siendo consumidos por unos sirios, por unas velas, al igual que los poderes de Tommy. Y Jason fue y salvó a sus compañeros, y gracias a él y bueno, y el resto de sus compañeros conservaron sus poderes de Rangers. Así que bueno, en el puesto número 5 está Jason, de Mighty Morphin. Puesto número 4. Bueno, en este puesto tenemos, es un 2 por 1. ¿Por qué? Porque tenemos a dos Red Rangers en este mismo puesto. Por un lado tenemos a Leo de Lost Galaxy y por el otro lado tenemos a Jack de SPD. Bueno, hablando de Leo, acá tenemos una historia muy particular porque fue la primera vez que se dio en la franquicia en la que un personaje, o sea, el personaje que se convirtió en el Red Ranger, en un principio no fue elegido para ser el Red Ranger. Porque ustedes recuerdan que el que sacó la espada de la piedra fue Mike, su hermano. ¿Y qué pasó? Cuando Mike cayó en la grieta, antes de caer en la grieta, le entregó el sable a Leo y le dijo, ahora tú continuarás por mí. Y finalmente Leo se terminó convirtiendo en el Red Ranger. Y él, bueno, en casi todos los episodios, o en varios episodios, se lo veía entrenando para mejorarse, no solamente como Ranger, sino como líder, porque él al principio era un polizón, como le decían, era un indisciplinado, un irresponsable. Ahora tenía una gran responsabilidad encima suyo, o sea, ser un Ranger, proteger la Tierra, bueno, o en este caso la colonia Terra Ventura, y además no solamente eso, sino complacer a su hermano.
lograr que su hermano estuviese orgulloso de él. Y bueno, me encanta el episodio cuando después de que Magna Defender libera a Mike y Mike vuelve a la vida, Leo quiere entregarle, o sea, Leo tiene un conflicto interno que siente que está ocupando un lugar que no le corresponde y él quiere devolverle el sable a su hermano Mike porque le dice, vos sacaste el sable de la piedra, no yo. Vos fuiste elegido para ser el Red Ranger, no yo. Pero finalmente Mike lo termina convenciendo de que el sable le pertenece a él y que él debe ser el Red Ranger porque él le dice, quizás mi destino fue sacarlo para entregártelo a vos, porque vos y tu sable comparten las mismas cualidades, o sea, eran como hermanos, él y su sable. Y bueno, ni hablar en el final cuando se sacrificó para destruir a Traquina, la villana principal, utilizando su Bad Laser y casi, bueno, autodestruyéndose en el proceso. O sea, de ser un polizón, un irresponsable, a convertirse en un guerrero y un líder de un equipo de Power Rangers, a sacrificarse, casi, bueno, perdiendo la vida en el proceso para destruir a la villana principal, en este caso Traquina, o sea, más desarrollo de personaje imposible. Y bueno, por el otro lado tenemos a Jack de SPD, que Jack al principio empezó siendo una especie de Robin Hood urbano porque robaba a los ricos para darle a los pobres, junto con su amiga Z, que después se convertiría en la Yellow Ranger. Y bueno, ellos fueron detenidos, pero Z intentaba convencerlo de que, porque él quería hacer cosas grandes en su vida, e intentaba convencerlo de que se uniera a SPD. ¿Y qué pasa? Él se negaba rotundamente al principio, pero finalmente terminó accediendo a unirse al equipo de SPD como el Red Ranger. Y al principio, bueno, al principio es como que él tenía el ego muy alto, como que no se tomaba muy en serio. O sea, no es que no se lo tomaba en serio, no, todo lo contrario, es como que digamos, se la creía que era el líder del equipo, ¿no? Que podía hacer lo que quiera y le costó, digamos, entender lo que significa el trabajo en equipo. Le costó aprender lo que es el trabajo en equipo y al principio el resto del equipo, sobre todo Sky, el Blue Ranger, porque Sky, supuestamente Sky iba a ser el Red Ranger al principio, ustedes recuerdan que por eso casi todo el tiempo los dos tenían roces. No lo aceptaban como equipo, pero más adelante él empezó a, digamos, como a bajarse del pedestal y aprender lo que es el trabajo en equipo y poco a poco el equipo fue aceptándolo como líder, ¿no? Y bueno, donde demostró para mí ser uno de los mejores Red Rangers es en el episodio cuando Sky encuentra al monstruo que asesinó a su padre, a Murloc, y Jack le dice, tomá, es tu o sea, le presta su Morpher del Red Ranger y le dice, es tu misión capturarlo. Y le permitió a Sky ser el Red Ranger por una vez en su vida, ¿no? Y bueno, ni hablar en los últimos episodios, cuando él conoció una chica y como que se estaba desconectando de su tarea de ser Ranger, digamos, de su trabajo, él confrontó al comandante Kruger, cosa que hasta ese momento nadie había hecho, o sea, la máxima autoridad. Y bueno, pero creo que lo que más rescato de Jack, o sea, lo que más destaco, fue al final cuando él dejó SPD porque quería hacer cosas más importantes en su vida y terminó cediéndole su puesto a Sky. Y ahí, bueno, Sky ascendió, pasó de ser el Blue Ranger al Red Ranger. O sea, creo que fue un acto muy noble por parte de Jack. Por eso creo que ambos comparten el mismo puesto, el número 4. Así que bueno, en el número 4 tenemos a Leo de los Galaxy y a Jack de SPD. Puesto número 3. En el puesto número 3 tenemos a Wes de Power Rangers Time Force. Bueno, acá también tenemos la verdad una historia bastante fuerte, bastante profunda. Porque todos los que vieron Time Force, ustedes recordarán que Wes era el típico niñito ricachón, malcriado, que siempre tuvo todo en la vida, que jamás tuvo que sacrificarse por nada en su vida. Y que, bueno, un día,
ocurrió un suceso que le cambió totalmente la vida y eso fue convertirse en un Power Ranger, en el Red Ranger, porque ¿qué pasa? Jen y sus demás compañeros, o sea, Lucas, Trip y Katie, necesitaban a un quinto miembro que compartiera o que tuviera un ADN similar al de Alex para activar los Chronomorphers y Jen se topó con Wes y por eso lo reclutó. Pero ¿qué pasa? Ella veía que Wes al principio no se tomaba en serio, no se lo tomaba muy con responsabilidad su trabajo, su puesto como Red Ranger y por eso le quitó el Morpher. Y de hecho ella en un episodio le dijo, vos jamás en tu vida te tuviste que sacrificar por nada. O sea, fue un cachetazo de realidad. Pero Wes la convenció de que ahora él sí tenía un motivo para luchar y por eso le devolvió el Morpher, el Chronomorpher y se reintegró el equipo. Y bueno, poco a poco fue evolucionando como Red Ranger, inclusive porque como ustedes recuerdan, la líder era Jen, la Pink Ranger, pero con el correr de los episodios, a medida que la temporada iba avanzando, Jen lo aceptó como el co-líder del equipo, el co-capitán, y ambos compartían el liderazgo. Y bueno, ni hablar, bueno, de la historia con su padre, que su padre, digamos, tenía como el futuro planeado para él, pero no era el futuro que él quería. Y él decidió irse de su casa, o sea, de su mansión, e irse con sus amigos. O sea, a elegir su propio destino. Y bueno, ni hablar la rivalidad también que tenía con Eric, porque ambos eran los polos opuestos. Porque mientras, como ya dije, mientras Wes era el niñito ricachón, que siempre tuvo todo en la vida, Eric tuvo que pelear por lo que quería en su vida, tuvo que arrastrarse, cosa que Wes no. Por eso ambos chocaban tanto, pero finalmente, en los últimos episodios, Wes lo convenció de que sí, ambos tenían algo en común, que ambos eran Rangers y eran los únicos que podían salvar a la ciudad. O sea, que dejaran de lado sus diferencias. Y gracias a Wes, Eric empezó, digamos, a abrirse más y empezó a estar, digamos, más abierto a trabajar en equipo. Y bueno, ni hablar en el episodio final, cuando él mandó a todos sus compañeros en una nave en contra de su voluntad al año 3000 para que sus compañeros, o sea, para que el resto de sus compañeros estuvieran a salvo, porque sabían que Wes, si se quedaba luchando solo en el 2001, en el presente, iba a morir. O sea, Wes arriesgó su propia vida para que el resto de sus compañeros estuvieran a salvo. ¡Wow! Y bueno, ¿cómo olvidar su relación amorosa con Jen? Que bueno, lamentablemente por cuestiones temporales ambos al final no pudieron estar juntos. Pero Wes nos dejó una enorme enseñanza y esa fue que el destino no está escrito en piedra. Cada quien puede elegir su propio destino. ¡Wow! ¡Wow! O sea, de ser un niñito ricachón, a ser un Power Ranger y a sacrificarse por los demás, o sea, sacrificar su vida por los demás. O sea, más desarrollo de personaje imposible. Así que en el puesto número 3 tenemos a Wes de Time Force. Puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos a Cole Evans de Power Rangers Wild Force, el Red Wild Force Ranger. Bueno, la historia de Cole también es bastante interesante porque, como ustedes recuerdan, Cole era un niño que fue criado en la selva y cuando ya tuvo cierta edad, él fue, digamos, mandado a la ciudad en busca de sus padres, porque él no conocía a sus padres biológicos y por eso, bueno, le dieron una foto y le dieron el cristal del Red Lion hasta que se topó con los Wild Force Rangers y ahí encontró su destino. Su destino, además de buscar a sus padres, era salvar la Tierra, proteger la naturaleza y unirse a los Wild Force Rangers. Pero ¿qué pasa? Taylor al principio era la líder, la Yellow Ranger era la líder. Y Cole, bueno, llegó así de repente y se convirtió, además de convertirse en el Red Ranger, se convirtió en el nuevo líder del equipo, que fue elegido por la princesa Jayla como el nuevo líder del equipo. Y eso a Taylor le cayó como una patada al hígado, o sea, no le gustó para nada, porque ella hacía un año que estaba en el equipo, llevaba un año como Ranger, los demás llevaban unos cuantos meses.
Y Cole, o sea, apareció de repente y de un día para el otro se convirtió en el líder del equipo. Pero ¿qué pasa? A medida que la temporada iba transcurriendo, a medida que la temporada iba avanzando, Cole fue evolucionando como líder. Y de hecho, Taylor tenía un libro de reglas, me acuerdo, y que Cole lo desechó, lo tiró a la basura y que dijo que no hay reglas en realidad, que la única regla es el trabajo en equipo. Y Cole lo demostró porque en todas las batallas contra los orcs siempre mantuvo el equipo unido. Cuando tuvieron que enfrentar a Seraku, ahí también, al igual que Jason, él no permitió que sus demás compañeros se rindieran y lograron romper la maldición de Seraku para que Merrick volviera a la normalidad y se uniera ahora como Lunar Wolf Ranger, como el sexto Ranger del equipo. Y bueno, ni hablar en el episodio final, cuando los Rangers perdieron los poderes, perdieron los Wild Swords, pero Cole jamás, o sea, no le permitió a ningún equipo, no le permitió a ninguno, o sea, ningún miembro del equipo rendirse. No les permitió en ningún momento bajar los brazos y tuvieron que hacerle, o sea, los obligó a hacerle frente al amo orc sin poderes, arriesgando sus vidas en el proceso. Pero gracias a su valor y determinación por proteger la tierra y luchar contra el mal, sus poderes Rangers y los Wild Swords revivieron, ¿no? Y otra cosa, Cole fue el Red Ranger, el único Red Ranger que logró destruir a Serpenterra. Ustedes recuerdan ese episodio en Forever Red, en el mítico episodio de Forever Red. Él destruyó a Serpenterra, al Sword de Lord Zed, cosa que no lograron ni Jason ni Tommy. Y bueno, imposible olvidar su relación con su Sword, con el Red Lion. O sea, esa relación era realmente entrañable. Así que en el puesto número 2 está Cole, de Power Rangers Wild Force. Bueno, antes del puesto número 1, algunas menciones honoríficas. Shane de Ninja Storm, Scott de RPM, Jaden de Samurai y como última mención Devon de Power Rangers Beast Morphers. Y ahora sí, señores y señores, puesto número 1. En el puesto número 1 tenemos a Andros de Power Rangers in Space. Y les voy a explicar por qué para mí es el mejor Red Ranger de la historia. Primero, rompió con todos los moldes establecidos de los Red Rangers que veníamos viendo hasta ese momento. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que un Red Ranger se presentó en pantalla de manera misteriosa. Porque en todas las temporadas anteriores ya sabíamos quién era quién, digamos, quién era el Red Ranger, o sea, quién estaba debajo del traje, pero en este caso, cuando Andros apareció por primera vez, él apareció transformado, o sea, no sabíamos quién estaba debajo del traje del Red Ranger, hasta que después reveló su identidad a los ex Turbo Rangers. Segundo, fue el primer Red Ranger en formar un equipo, porque ustedes recuerdan que cuando Alpha lo convenció de que él tenía que trabajar en equipo, él fue el que volvió a la luna, no me acuerdo si fue a la luna, sí creo que a la luna, volvió a la luna y le entregó a los ex Turbo Rangers, los Astromorphers, para así formar un nuevo equipo, los Space Rangers. Tercero, fue el primer Red Ranger en tener un background o una historia de fondo importante, porque a medida que la temporada iba transcurriendo, descubrimos que no solamente Andros estaba en búsqueda de Zordon, sino que también estaba en búsqueda de su hermana, y descubrimos que su hermana era nada más ni nadie menos que Astronema, o sea, la villana principal. ¡Wow! Y bueno, ¿cómo olvidar su amistad con Shane, con el Silver Ranger, y su relación amorosa, con Ashley, con la Yellow Ranger? Pero bueno, él siempre mantuvo las esperanzas de volver a recuperar a su hermana y nunca se rindió. Inclusive cuando ella fue convertida otra vez en Astronema y le lavaron el cerebro, él nunca perdió las esperanzas de recuperar a su hermana y así fue. Y cuarto, fue el primer Red Ranger en obtener la famosa armadura de batallador, el famoso Battleizer. Fue el primer Red Ranger en obtener el Battleizer, cosa que de ahí en adelante después hizo tradición. Pero lo más importante de todo
y por esto para mí es el mejor Red Ranger de la historia, es que para salvar la Tierra tuvo que hacer un sacrificio enorme, y perdón, alerta spoiler, y ese sacrificio fue nada más ni nada menos que sacrificar a Zordon en contra de su voluntad, para que así desatara su ola de energía y eliminara todo el mal, salvo a los villanos que fueron purificados. O sea, wow. Fue el primer Red Ranger en obtener la armadura batallador. El primer Red Ranger cuya historia estaba entrecruzada o enlazada con el villano, o en este caso la villana principal. Fue el primer Red Ranger en formar un equipo y fue y bueno, para salvar la Tierra tuvo que sacrificar a Zordon en contra de su voluntad. Así que yo creo que para mí Andros tiene más que merecido el puesto número 1. Así que bueno amigos, yo quiero que ustedes me dejen abajo en la caja de los comentarios cuáles son para ustedes los 5 mejores Red Rangers. Así que bueno, yo sin nada más que agregar me despido y los veo en el próximo video. Hasta la próxima.